Hechos 3 desde el versículo 11 al versículo 26. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pediste que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Amén, hermanos. Vamos a considerar este pasaje, que es un pasaje bastante largo, que contiene bastante enseñanza. Bueno, hermanos, cuando estaba estudiando y leyendo este pasaje, de verdad no sabía qué parte compartir, porque este pasaje contiene una enseñanza muy profunda. Nos habla acerca de Jesucristo, cómo Él fue profetizado desde el Antiguo Testamento y cómo Dios cumplió su pacto con su pueblo. Pero entonces me llamaba la atención algo que es muy importante, y es que este suceso que venía aconteciendo, que vimos hace 8 días, la sanación del cojo, fue una oportunidad para que el apóstol Pedro pudiera proclamar el evangelio nuevamente. Este sería el segundo mensaje que el apóstol Pedro proclama del evangelio. Ya vimos el relato de la predicación de Pedro en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. En el día de Pentecostés, la predicación del evangelio en la cual Pedro les ponía a los israelitas el gran pecado que ellos habían cometido. Y por medio de ese pecado, por medio de esa proclamación del evangelio, ellos fueron compungidos en sus corazones. Y ellos preguntaron a Pedro qué debían hacer, y Pedro inmediatamente los condujo al arrepentimiento. Veamos lo importante de este mensaje. Y aquí vamos a ver un paralelo, porque el mensaje del evangelio es el mismo. El mensaje del evangelio no es diferente. Y aquí vamos a ver también cómo Pedro va a conducir a las personas que fueron testigos de este hecho milagroso, de cómo Dios había obrado en la vida de un cojo de nacimiento,
cómo Dios lo había levantado para que él pudiera caminar, inclusive saltar, como nos lo muestra el relato que nos deja Lucas. Y Pedro, por medio de este milagro, los va a conducir al mensaje del Evangelio, porque como lo explicaba el hermano Alberto hace 8 días, el milagro en sí no era el fin que Dios tenía, sino que era el medio por el cual Dios iba a apuntar a una verdad mayor, que es la verdad de Jesucristo. Qué importante este mensaje. Y es algo que, bueno, también recordando algo que hace 8 días decían los hermanos y compartían en medio de la mutualidad, que es algo bastante confrontante para todos. Como allí Pedro y Juan, cuando fueron al templo a la hora de la oración, y este hombre les clamó pidiendo limosna, y ellos se acercaron y le dijeron que ellos no tenían plata ni oro, pero lo que ellos tenían era lo que ellos iban a compartir. Varios hermanos decían al final de la reunión, ¿qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle al mundo? Que fue una reflexión que nos quedó hace 8 días, ¿no? Muchos de nosotros podríamos, como lo decía el hermano, sacar tal vez de nuestros bolsillos algunas monedas por salir del paso. Pero Pedro y Juan no perdieron la oportunidad. Le mostraron a este hombre lo que había en ellos y por medio del poder del Espíritu Santo Dios obró un milagro. Y vemos cómo este hombre entró en el templo saltando, lleno de gozo. Entonces, continuando este relato, en el capítulo 3, vamos a ver esto como una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente como iglesia. Como veíamos también en el mensaje de hace 20 días que el hermano mostraba las marcas de una iglesia verdadera y que lo importante o la muestra de que una iglesia está andando en el poder de Dios es el crecimiento que hay en ella, ¿no? De cómo Dios va añadiendo las personas que han de ser salvas en medio de su pueblo. Y vemos que muchos de nosotros a veces tomamos este pasaje de Hechos y decimos, bueno, Dios va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Hermanos, pero en este pasaje que vamos a ver hoy y en el que vimos hace más o menos 20 días, el de la proclamación de Pedro en Hechos 2, nos vamos a dar cuenta que no va a haber un crecimiento en la iglesia si no hay predicación del Evangelio. Si nosotros no proclamamos el mensaje del Evangelio, no va a haber un crecimiento. Por lo menos las personas que se van a acercar a nuestras congregaciones no van a ser personas que conozcan a Dios verdaderamente, ¿no? O así pueden haber en muchos lugares creyendo que rinden culto a Dios, pero tal vez es un Dios extraño. Porque nadie va a poder acercarse a Dios sino a través del mensaje de Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio. Y vemos el poder de esta predicación, como en Hechos 2 fueron añadidas 3,000 personas. Y hoy vamos a ver, bueno, Hechos 4 nos relata que de esta predicación el número subió a más de 5,000 personas. Una proclamación del mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a ver en el versículo 11 y vamos a mirar lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Pero recordemos esto, no va a haber crecimiento en medio de la iglesia o crecimiento verdadero, sino únicamente por medio de la predicación del Evangelio, hermanos. Nosotros no podemos estar sentados esperando que Dios añada a las personas que han de ser salvas, esperando que Dios obre en nuestras familias si nosotros no abrimos nuestra boca para proclamar la verdad de Jesucristo. Amén. Entonces vamos en el versículo 11 de Hechos 3 y vamos a comenzar a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Entonces, hermano, aquí lo primero que nosotros podemos ver es que esto fue un hecho que no pasó desapercibido. Imagínense el texto ahí en los versículos anteriores y como leíamos hace 8 días,
nos decía que este hombre era un hombre lisiado de nacimiento. O sea, era una persona que jamás había caminado y las personas seguramente lo conocían desde su niñez. Sabían que era una persona que no se podía valer por sí mismo. Y ahora este hombre de aproximadamente unos 40 años, según algunos comentaristas, dice, devolviéndonos un poco ahí en el versículo 7 de Hechos 3, dice que luego de que Pedro y Juan se acercaron a ellos, dice que lo cogieron de la mano, lo levantaron y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y en el 8 dice, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces eso era un hecho que no iba a pasar desapercibido, ¿no? Como una persona lisiada de nacimiento, de un momento a otro iba a pararse, sus pies iban a tener la fortaleza para poder saltar, ¿no? Como decía un hermano, nosotros podemos ver a un bebé, que un bebé le tarda más o menos un año, unos meses para poder dar sus primeros pasos, ¿no? Pero este hombre en un instante, por el poder del Espíritu Santo, sus pies cobraron fuerza, pudo entrar corriendo, saltando y glorificando a Dios. Pienso que las personas que estaban allí quedaron atónitas, quedaron tal vez asombradas al ver lo que estaba ocurriendo. Tal vez hubo un gran alboroto, ¿no? De toda la gente, y por eso ahí los pasajes siguientes nos dicen que muchas personas se juntaron. Y en el versículo 12 nos dice lo siguiente Lucas: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar? Aquí hay algo que es bien importante y es ver cómo los judíos se quedaron asombrados de lo que había ocurrido y ellos enseguida pusieron sus ojos en los apóstoles. Craig Kinner, en su comentario El contexto cultural del Nuevo Testamento, él dice que los judíos de aquella época pensaban que los magos que hacían milagros o que hacían incluso que lloviera, lo hacían porque tenían una gran piedad. Y hacía que Dios escuchara tal vez los clamores de ellos y obrara de acuerdo a la piedad de ellos. Pero Lucas nos muestra, o Lucas nos lleva a ver, que la respuesta de Pedro fue a que los hombres quitaran la mirada de ellos. Los dirige al que verdaderamente podía haber hecho esa maravilla, que es el Señor Jesús. Si nosotros vamos más adelante, no vamos a leer el pasaje, simplemente voy a recordar que los hermanos tal vez ya han leído el libro de Hechos, y en el capítulo 14 hay un suceso parecido. Pablo y Bernabé en Listra, hay una persona también lisiada, ellos oran por él, dice que Pablo fijó la mirada en él, y este hombre fue levantado, y de la misma forma este hombre también, sus piernas recobraron la fuerza, se levantó, caminó, tal vez saltó de alegría igual que este cojo que vemos acá. Y dice que enseguida las personas de aquel lugar se levantaron y empezaron a rendirle culto a Pablo y a Bernabé. Y Pablo y Bernabé enseguida, en el versículo 15 lo voy a leer, dice que les decían a ellos: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos que los apóstoles eran personas que no apuntaban hacia sí mismos. Y eso es lo que nos muestra aquí Lucas. Y que nosotros debemos tener presente, hermanos. Hoy en día hay muchos milagreros en medio del pueblo de Dios que se dice que son cristianos, ¿no? Y hacen campañas de sanidad y todo lo hacen en torno a la persona o al evangelista, al milagrero que va a ir. Y desaprovechan las oportunidades que Dios da para dirigir las personas hacia Jesucristo. Hermanos, las personas pueden sanarse. Yo creo en los dones de sanidad, creo en los milagros. Sé que Dios lo puede hacer, pero ese no es el fin en sí. Dios quiere que su Hijo Jesucristo sea glorificado. Al igual que este cojo, ¿de qué le servía pararse, saltar, correr? Si al fin y al cabo, si él no aceptaba al Señor Jesucristo, iba a morir
y se iba a perder eternamente. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente. Y es lo que Pedro hace. Pedro exige a su audiencia, a aquellos que lo estaban escuchando, aquellos que habían visto ese milagro de Dios, que quitaran la mirada de él y la pusieran en Jesucristo. Pedro les muestra que no era por la piedad de ellos ni por el poder de ellos que este hombre había recobrado su andar. No era por el poder de ellos, hermanos. Por eso nosotros también debemos quitar nuestra vista de los hombres. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, hermano. Si hemos logrado algo, si hacemos algo, no es por nuestro poder, es por el poder de Cristo, es por el poder de Dios. Y asimismo a las personas que vean algo en nosotros, debemos decirle no, algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es el Señor. Amén. Los milagros son señales que nos apuntan a Jesucristo, como ya lo han dicho los hermanos, ¿no? Son señales que nos muestran hacia dónde debemos mirar, hacia dónde debemos dirigirnos. Y eso fue una oportunidad para que el apóstol Pedro proclamara el Evangelio, como lo dije al principio. En este pasaje encontramos una gran oportunidad por medio de la sanidad de este cojo. Y Pedro va a iniciar la predicación del Evangelio de una forma que nosotros debemos aprender, hermanos. En el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La gente estaba maravillada del milagro que el Señor había hecho por medio de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Y Pedro les dice, no fui yo, no fue nuestro poder ni fue nuestra piedad. Y enseguida él inicia la predicación del Evangelio de esta forma. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro inicia la predicación del Evangelio mostrándoles a Dios mismo. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Nosotros podríamos tal vez ver un evento de esos en el cual Dios sana a una persona y podríamos perder esa oportunidad iniciando, tal vez se acercan otros enfermos y decirles, bueno, Dios también puede sanarlos a ustedes. Y no está mal, Dios lo puede hacer, pero perdemos la oportunidad de llevarlos a Jesucristo, hermanos. Pedro inicia por mostrarles aquí a los judíos que estaban oyéndolo, a los israelitas que estaban allí presenciando esta escena, les empieza diciendo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. ¿Por qué inicia de esta forma? Nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? Si tal vez los judíos conocían a Dios. Ellos tenían la ley, tenían los profetas, pero ellos tenían un conocimiento nublado acerca del Mesías. Por lo tanto, tenían un conocimiento errado de Dios. Por eso Pedro tiene que iniciar la predicación del Evangelio de esta forma. Y es la misma forma que nosotros debemos proclamar el mensaje del Evangelio, hermanos. Nosotros le vamos a decir a las personas que se arrepientan, pero ¿de qué se van a arrepentir? A veces podemos decir, bueno, de vivir una vida inmoral. Hermanos, pero eso no es como tal la gravedad del pecado. La gravedad del pecado está en que esa conducta inmoral está transgrediendo la gloria de un Dios santo. Por eso nosotros tenemos que iniciar por mostrarle a las personas quién es Dios. Y es lo que Pedro está haciendo acá. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres. Él ha glorificado a Jesucristo. Pedro está mostrándole a los judíos, a su audiencia allí, a quién ellos habían ofendido, que es lo que más adelante él nos va a mostrar. Pedro inicia mostrándoles a Dios,
a su audiencia. De esa misma forma nosotros, hermanos. No hay una predicación correcta del Evangelio que no inicie por Dios. Nosotros no podemos ser personas moralistas que le decimos a las personas que abandonen sus malos caminos, que vivan de una forma correcta simplemente para que estén bien. Nosotros debemos mostrarle a las personas que ellos han ofendido a un Dios santo, que ellos han ofendido a un Dios justo, a un Dios bueno, a un Dios bondadoso que nos ha dado todas las cosas. Y eso es lo que Pedro inicia aquí mostrándole a ellos. Mire, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que ustedes proclaman, Él ha levantado a Jesucristo, Él lo ha glorificado. Y Pedro no se queda únicamente ahí. Pedro enseguida va a llevarlos a que ellos reflexionen en la condición que están delante de Dios. Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí empieza la acusación de Pedro hacia su audiencia. Ustedes entregaron y ustedes repudiaron en presencia de Pilato a Jesucristo, cuando Pilato había resuelto ponerlo en libertad. ¿Cuántos tal vez creían y habían leído, seguro lo habían leído en la ley y en los profetas, que el Señor iba a enviar un Mesías? Pero la noción del Mesías que ellos tenían era una noción de un líder que tal vez militar, que los iba a libertar de la potencia que los tenía oprimidos. Y ellos ignoraban que la Escritura nos habla de que el Mesías debía sufrir, como lo vamos a ver más adelante. Y ellos en su ignorancia, más adelante Pedro lo va a mostrar, negaron a Cristo. Y dice que Pilato había resuelto ponerlo en libertad. Nosotros vemos los relatos del Evangelio como Pilato, inclusive su mujer, su esposa, fue atormentada en sueños por causa de Jesucristo. Y ella fue ante su esposo y le dijo que no tuviera nada que ver con la muerte de ese justo. Y Pilato, atormentado, tal vez esto en su cabeza no lo dejaba tranquilo. Él quería soltar a Jesucristo, pero el pueblo, enceguecido en su maldad, pidieron que el Señor Jesús fuera muerto. Pedro los empieza acusando: ustedes entregaron a Cristo, al que Pilato había resuelto poner en libertad. Asimismo, muchos pueden pensar hoy en día, ¿no? Pueden decir, bueno, esos fueron los judíos de aquella época. Pero los incrédulos que rechazan el mensaje del Evangelio están haciendo lo mismo que los judíos de aquella época. Tal vez no gritaron allá, crucifíquenle, pero con sus actos están añadiendo, están trayendo más, como si fuera más dolor a la cruz de Cristo. Están pisoteando la sangre del Señor, como lo dice el autor a Hebreos. Están siendo igual que esos judíos. Por eso Pedro inicia mostrándoles quién es Dios y ahora empieza a acusarles para que sus conciencias puedan entender el mensaje del Evangelio, hermanos, como les decía. Nosotros le podemos predicar a las personas: arrepiéntase, pero ¿de qué se van a arrepentir? Si no les mostramos quién es Dios, que Dios es santo, que Dios es justo y que por causa de su justicia Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera como un transgresor, como un pecador, como lo muestra la Escritura. A la gente no le importa, hermanos, quién es Jesús, si no conocen quién es Dios, la santidad de Dios. No conocen que Jesús es Dios hecho hombre. Por tanto, la muerte de Cristo para ellos no tiene ningún valor. Asimismo, Pedro les está mostrando a estos judíos en esta oportunidad que Jesús es el Hijo de Dios,
que Jesús era el Mesías que estaba prometido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas. Les dice: vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. En el 14, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pediste que se os concediera un asesino. Continúa Pedro. Pedro no está jugando, Pedro no está vacilando en decirle la verdad a estas personas. Vemos la contundencia de este mensaje, ¿no? Vosotros lo matasteis, vosotros lo despreciasteis. Y aquí va a ser una afirmación más grande: vosotros repudiasteis al santo y justo. ¿Por qué es tan grande esta afirmación que Pedro está haciendo aquí, hermanos? El término santo y el término justo eran términos que se utilizaban únicamente para referirse a Dios. Pedro les estaba diciendo: ustedes mataron al Hijo de Dios, ustedes mataron al Mesías, ustedes lo repudiaron. Ustedes que pensaban que tal vez este Jesús era un palabrero más, no, Él era el santo, el justo de Dios. Y ustedes lo repudiaron. Y ustedes pidieron que en lugar del justo y del santo se les diera un asesino. Es un poco fuerte el mensaje que Pedro les está dando a estas personas, ¿no? Tal vez era, como lo decía, hermanos, nosotros podemos tener alguna ocasión, una oportunidad como la que tuvo Pedro por medio del milagro que Dios había hecho, como la que tuvo Pedro y Juan por medio del milagro que Dios había obrado, hermanos. Y podríamos empezar a hablar de cualquier otra cosa. Podríamos empezar a hablar tal vez no sé, de una vida más bonita, de un matrimonio feliz, de prosperidad. Bueno, ahora ya que usted puede caminar y saltar, ahora va a poder trabajar. Se va a poder llenar de dinero o alguna cosa. No, Pedro no estaba perdiendo el tiempo, hermanos. Pedro tenía claro lo que él debía hacer, y era proclamar el Evangelio, proclamar el mensaje de Jesucristo. Les está mostrando cómo ellos consintieron en matar a Jesús. Ellos fueron autores materiales de la muerte de Cristo. Aunque bueno, vamos a ver lo que todo esto se llevó a cabo para que se cumpliera el propósito de Dios. Y Pedro les dice ahí que en lugar del justo, ellos pidieron a un criminal. Nosotros sabemos, hemos leído ahí en los evangelios, que por ser el día de la fiesta se les permitía al pueblo escoger entre los hombres que estaban ya listos para ser juzgados a muerte, que uno fuera suelto. Veamos cómo Pilato quería soltar a Jesús y decía que no hallaba en él nada digno para darle muerte. Pero el pueblo judío, persuadido por los líderes religiosos, empezaron a pedir que se soltara a Barrabás. Y Pedro dice aquí que ese hombre era un asesino. Craig Kinner dice que Pedro no le importaba la opinión de su audiencia. Tal vez en medio del público que estaba escuchando este mensaje, habían personas que tenían la línea de Barrabás, eran considerados revolucionarios. Pedro no le importaba ofenderles, sino que él lo llama un asesino. Pedro lo único que le importa es que la conciencia de ellos sea despertada para que puedan aceptar el mensaje del Evangelio. Algo que nosotros debemos tener consciente, debemos tener claro también, hermanos, es que así como el pueblo gritó que se soltara Barrabás,
que era un asesino y que condenaran al justo, hermanos, muchos de nosotros éramos como esos Barrabás. Nosotros debíamos morir ese día en la cruz. Pero en lugar del asesino murió un justo. Más adelante Pedro en sus cartas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 16, él dice, el justo por los injustos, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Ese fue el pago que dio Dios para restituir su gloria, para que nosotros pudiéramos nuevamente estar cerca de Él. Nosotros debíamos, así como Barrabás, morir ese día. Pero murió el justo en lugar de el asesino. ¿Con qué heroico coraje culpa aquí a sus oyentes del más grave de todos los crímenes concebibles? ¿Y con qué fuerza de lenguaje estas acusaciones están revestidas? Dice el comentario JFB. ¿Qué mensaje el de Pedro, no? Después de este milagro, de esta sanidad. Pedro no perdió esta oportunidad. Esto es una gran oportunidad para predicar el Evangelio. En el versículo 15, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí parece que hubiera una paradoja. Dice el comentario JFB. Cuán gloriosa es esta paradoja y cómo penetró en la conciencia de los que le escuchaban. Disteis muerte al autor de la vida. Es algo que es bien paradójico, hermanos. ¿Cómo podría morir el autor de la vida? Ese pasaje contiene bastante revelación, tanto yo pienso que teológica como espiritual. ¿Cómo Dios podría morir? Pero nosotros vemos que Dios se hizo hombre. Y como hombre Él padeció nuestras debilidades. Como hombre Él sufrió tentación. Como hombre Él se cansó. Y como hombre Él fue llevado a la cruz del Calvario y muerto. Pero ahí no quedó todo, hermanos. Porque como hombre Él vivió una vida perfecta. Como hombre Él caminó en santidad y obediencia delante de Dios sin pecado. Por tanto, en el poder del Espíritu Santo, la muerte a Él no lo pudo retener. Mataron al autor de la vida, pero resucitó. Algunos dicen, es como si la muerte hubiera vomitado al Señor Jesús. No lo pudo retener, porque Él caminó en perfección como hombre, siendo Dios, y en el poder del Espíritu Santo, la muerte no tenía poder sobre Él. Y es algo que es bien confrontante para estas personas, ¿no? Pedro les dice que Él es el santo, que Él es el justo, y ahora les dice, mire, Él es el autor de la vida, y ustedes lo mataron. Y les dice ahí, en el 15, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Y ahora Pedro dice, nosotros somos testigos de este mensaje glorioso. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Jesús, el Santo de Dios, fue entregado como ofrenda por la transgresión de criminales, como lo somos cada uno de nosotros. Sufrió tortura a mano de pecadores, fue crucificado y murió como un criminal. Pero la muerte no lo pudo retener y llegó a ser el explorador de la resurrección.
Hermanos, la muerte no pudo detener al Hijo de Dios, no pudo detener el propósito que Dios tenía pensado desde la eternidad. Y Jesús, como nos lo muestra la Biblia, dice que Él es las primicias de la resurrección como hombre. Como Craig Kinner dice, Él es el explorador de la resurrección, el camino que vamos a seguir aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Así como Él venció la muerte, también aquellos que ponemos nuestra esperanza en Él, que caminamos en obediencia a su mensaje, también vamos a seguir este camino de la resurrección. Y Pedro les dice a ellos, nosotros somos testigos de este mensaje. Y ahí en el 16 dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro aquí vuelve y lleva a su audiencia, mire, la fe en Jesucristo es la que ha levantado a este hombre. Hermanos, si aquí algunos tal vez pueden usar esto para creer que Jesús es un amuleto, pero no es eso lo que Pedro está mostrando aquí. Pero él les está mostrando, Jesús es el único que tiene el poder para hacer ese milagro, y aún es el único que tiene el poder para darles vida eterna. Pongan su fe en Jesucristo, pongan la fe en Él. Está llevando a su audiencia a que miren a Jesús, y eso es lo que debemos hacer todos nosotros, todos los que estamos llamados a predicar, y no solo los que se paran aquí al frente, sino todos aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. Nosotros debemos llevar a las personas a que miren a Jesús, que no nos miren a nosotros, que miren a Cristo. Solo Jesús los puede salvar, no nuestras palabras que a veces son enredadas, solo el mensaje del Evangelio que es eficaz porque es el mensaje de Jesús. Jesucristo, el poder de Dios, como también el apóstol Pablo lo decía, porque a Dios le ha placido salvar al hombre por medio de la locura de la predicación. Pero la predicación que apunta ¿a quién? La predicación que apunta a Jesucristo. No la predicación que apunta a una cantidad de cosas que no tienen sentido, sino la predicación que nos lleva a Jesucristo. Y en el 17 Pedro dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pedro ya les mostró quién es Dios, les mostró su transgresión, despertó la conciencia de ellos. Ahora aquí Pedro cambia el tono de su mensaje, les llama hermanos a aquellos judíos que estaban allí. Les dice, yo sé que orasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. William MacDonald dice lo siguiente, dice, casi parece contradictorio oír a Pedro decir que los judíos habían crucificado al Señor Jesús por ignorancia. ¿No había venido acaso con las plenas credenciales del Mesías? ¿No había hecho él maravillosos milagros en medio de ellos? ¿No los había encolerizado al afirmar que era igual a Dios? Sí, todo esto es cierto, y sin embargo eran ignorantes del hecho de que Jesucristo era Dios encarnado. Ellos esperaban que el Mesías viniese, no con humilde gracia, sino como un poderoso libertador militar. Consideraban que Jesús era un impostor. Pero les dice, ustedes en ignorancia, al igual que sus gobernadores, obraron así en contra de Cristo. William MacDonald sigue diciendo, ¿no sabían que era verdaderamente el Hijo de Dios? Probablemente pensaban que estaban sirviendo a Dios al darle muerte. Así el Salvador mismo dijo cuando era crucificado, no saben lo que hacen. Y más adelante Pablo escribió, si los príncipes de este mundo lo hubiesen conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pedro les dice aquí que ellos en su ignorancia
habían crucificado al Señor Jesús. Y aquí, William MacDonald nos muestra, tal vez ellos tenían una idea errada acerca del Mesías y como lo vimos al principio. Ellos tenían la ley, tenían los profetas, pero ignoraban lo que la Escritura afirmaba acerca del Mesías, de cómo él debía sufrir. Ignoraban que la Biblia también nos mostraba que el Mesías debía padecer, que primeramente iba a venir como un cordero, iba a sufrir, pero posteriormente en su segunda venida va a venir como un león, a reinar. Y ellos ignoraban esto. Y Pedro les dice, ustedes en su ignorancia obraron de esta forma con Jesucristo, igual que los gobernantes. Sabemos que, como lo afirman varios hermanos, Jesús no fue muerto por causa de los romanos, no fue entregado por causa de los judíos, aunque, parecía que fuera algo así, hermanos. Jesús fue entregado por Dios mismo. Jesús debía morir de esta forma porque la Escritura lo declaraba que de esta misma forma era la única forma por medio de la cual nosotros íbamos a poder ser nuevamente restituidos, acercados a Dios, por medio de la muerte del justo. Jesús iba a ser entregado de esta forma y para muchos en este tiempo era algo difícil de entender. Difícil de creer, dudaron, tal vez veían las maravillas y los milagros que Jesús hacía, pero veían la humildad de él y decían, no, este no puede ser el Mesías. El Mesías debe ser una persona tal vez, una persona con altivez o alguien que tal vez fuera un líder vigoroso que tomara las cosas por la fuerza. Pero vemos que no fue así. El Mesías caminó con humildad. Y ellos en su ignorancia, les dice Pedro, ustedes lo entregaron, al igual que los gobernantes. Ustedes entregaron al Señor Jesús. Entonces Pedro hacía alusión a la ignorancia que ellos tenían en cuanto a la Escritura, pero eso no los eximía de la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios. Al igual que todos los hombres somos responsables delante de Dios, hermanos. Como lo decía, algunos pueden decir, yo no estuve en aquella época gritando suelten a Barrabás, pero con nuestros hechos y con nuestros pecados, día a día estamos ofendiendo a Dios. Y de la misma forma estamos pisoteando la sangre de Cristo, andando en ignorancia. Y eso no nos exime de la responsabilidad delante de Dios. Y es lo que Pedro les muestra ahora a los que lo estaban oyendo en este relato. En el 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Ustedes obraron de forma incorrecta, pidieron que se les soltara a Barrabás, pero Dios, por medio de su desobediencia, estaba llevando a cabo su propósito. Porque Él ya lo había determinado y lo había dejado escrito por medio de los profetas, que Jesucristo debía padecer. Nosotros lo vemos en las Escrituras, ¿no? Isaías 53 nos relata acerca del siervo sufriente. Y Pedro aquí ahora los lleva en el versículo 19 a lo que nosotros vimos ya hace tal vez 20 días, que es lo que nosotros también olvidamos, el arrepentimiento. Versículo 19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El mensaje del Evangelio nos debe llevar al arrepentimiento. Y eso era algo que Pedro tenía presente, hermanos. Nosotros vemos que la Escritura nos habla acerca de esto. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pedro no perdió la oportunidad.
por medio de esta señal que el Señor les había permitido. Y eso es algo que nosotros debemos ahora reflexionar, en lo que nosotros debemos reflexionar, hermanos. ¿Estamos proclamando el Evangelio de forma correcta? ¿Estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos proporciona para compartirle a las personas el mensaje de Jesucristo? ¿Estamos iniciando por Dios, mostrándole a las personas quién es Dios? ¿Estamos mostrándoles que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nuestras transgresiones? Pero no nos quedemos ahí, hermanos. ¿Estamos llamando a las personas al arrepentimiento? ¿O a veces olvidamos esta parte? Tal vez a veces no queremos ofender a las personas. Lo que les decía, hermanos, si se van a ofender si nosotros no les decimos de qué se deben arrepentir. Si nosotros no empezamos de forma correcta. Muchos van a decir, ¿de qué? Hermanos, pero si les mostramos que han ofendido a Dios, que han manchado, han pisoteado la sangre del santo, del justo, ahora sí van a ser más conscientes de que deben arrepentirse. No debemos ignorar, hermanos, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Debemos llevar a las personas al arrepentimiento. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pedro está llamando a los judíos a que den una media vuelta y se vuelvan al mensaje del Evangelio, que se vuelvan a Jesucristo. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Pero lo lleva aquí a algo que es muy importante, hermanos: el perdón de los pecados. No se queda únicamente con la condenación, con el juicio hacia ellos, sino que les muestra las bendiciones, los beneficios que trae el Evangelio. Y uno de los mayores, de los cuales produce más gozo, es este, hermanos: para que vuestros pecados sean borrados. Los hermanos han leído el Salmo 32 y saben que allí David dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. No hay hombre más dichoso que aquel hombre que recibe el perdón de Dios, aquel hombre que sabe que está en paz con su Creador, que ha sido reconciliado por medio de la sangre de Cristo. Esto debe producir un gozo en aquellos que hemos escuchado el mensaje del Evangelio y aquellos que tal vez siguen en su ignorancia, pisoteando la sangre del Señor, buscando la felicidad en los placeres, en el pecado. Se van a dar cuenta que nada les va a producir tanto gozo como aceptar el perdón que viene de Dios por medio de Jesucristo. Van a poder decir como el salmista: bienaventurado aquel a quien todas sus transgresiones le son perdonadas. Qué gozo que trae el Evangelio a nuestro corazón, y es lo que Pedro les está mostrando a estos hombres. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. A eso apunta el Evangelio. Tal vez este cojo saltó de alegría por ver sus pies nuevamente con fuerza para correr. Pero tal vez nosotros podemos pensar que alababa y cantaba a Dios de gozo al saber que sus pecados eran perdonados. Pedro no perdió la oportunidad. Y vemos cómo él proclama el Evangelio de forma correcta y de una forma muy completa, ¿no?
primero, muestra quién es Dios. Segundo, hace un llamado a nuestra conciencia y después nos lleva a ver el gozo y la consolación que trae el aceptar ese mensaje. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí Pedro empieza a reafirmar este mensaje. Les dice, mire, ustedes ya lo han leído, ustedes lo han escuchado, los profetas lo han dicho, lo han proclamado varias veces. Este mensaje de Jesucristo, más adelante como lo dice Pedro también, los ángeles y muchos quisieran poder verlo así completo como lo vemos nosotros, ¿no? Los profetas quisieron haber visto el cumplimiento de todas estas cosas. Y Pedro les está diciendo, mire, esto se cumplió en vuestros días. En estos días ustedes vieron al Santo caminar en la tierra. Vieron las maravillas, los milagros que Él hizo. Vieron cómo fue entregado, pero también nosotros somos testigos de su resurrección. Les dice que tiempos de refrigerio van a venir de la presencia del Señor. Y muestra ahí en el 21, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Les afirma que Cristo va a volver hasta el cumplimiento de todas las cosas, ¿no? Esa restauración, bueno, que habla ahí, algunos hermanos decían, no es un universalismo, de que cuando Cristo venga todos van a ser salvos, no. Aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio esperan ese día con gozo y alegría, hermano. Pero va a ser un día terrible para aquellos que rechazan el mensaje, para aquellos que pisotean la sangre de Cristo. No es un universalismo, hermanos. La Biblia no habla de eso. Y algo que también es importante que nosotros vemos en este pasaje, hermanos, es que para los apóstoles el mensaje del Evangelio era algo serio, hermanos. Pedro sabía lo que esas personas iban a enfrentar si morían ese día sin aceptar el mensaje. Por eso la urgencia de él de llevarlos al arrepentimiento. Por eso la urgencia de él de llevarlos a que acepten a Cristo para que sus pecados puedan ser perdonados. Y a veces nosotros, como decía un hermano, sí parece que tuviéramos algo de universalismo inconsciente en nuestras cabezas. Tal vez sabemos que es cierto que la Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y de ahí en adelante el juicio, pero se nos olvida cuando estamos compartiendo con las personas en el día a día. No aprovechamos las oportunidades como aquí vemos que lo está haciendo Pedro y Juan, sino que dejamos pasar el tiempo. Y algo que nosotros podríamos decir, hermanos, ¿cuántas veces hemos desaprovechado la oportunidad de compartirle a las personas? ¿Cuántas veces hemos dejado o perdido el tiempo, hermanos, en conversaciones que no tienen sentido? No llevando a las personas a lo que es verdaderamente importante, hermanos, que es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, hermanos. Ahí en el 22, Pedro les sigue mostrando a ellos. Moisés dijo, el Señor os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Nuevamente Pedro aquí les cita el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 18:15 Moisés dijo, un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis.
Pedro les sigue mostrando la autenticidad del Mesías. Les sigue mostrando que este Jesús, que había hecho caminar a este cojo, que ellos habían crucificado, era el Hijo de Dios designado a ser entregado en el cumplimiento del tiempo que Dios había determinado. En el 23, y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. El no obedecer, oír a este profeta, quería decir condenación. Pero Moisés no fue el único que predijo la venida de Jesucristo, porque todos los profetas unieron al suyo su testimonio. Moisés les dice, Pedro les dice acá, todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido. Y más adelante, o bueno, también Lucas en el Evangelio, en el capítulo 24, allí en el camino de Emaús, también nos muestra algo muy parecido, ¿no? Cuando el Señor se aparece a los discípulos que iban de camino a Emaús lamentándose de lo que había ocurrido y llorando, entristecidos, porque el Señor Jesús había sido entregado. Y el Señor Jesús mismo los reprende y les dice, ustedes son tardos de entendimiento para creer todo lo que los profetas les habían dicho. Dice que el Señor Jesús comenzó desde Moisés y por todos los profetas mostrándoles cómo el Cristo debía padecer. Entonces Pedro sigue aquí afirmando, mostrando la autenticidad del Mesías. En el 24, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Los profetas nos hablaban acerca de Jesús, los profetas ya les habían mostrado a estos judíos, porque de seguro conocían la ley, que el Cristo debía padecer, que era el único precio que Dios iba a aceptar como ofrenda por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pedro sigue afirmando la autenticidad de Jesucristo, mostrándoles que aquel que ellos habían rechazado, despreciado, era el elegido de Dios. En el 25 les dice, vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí Pedro, su audiencia es el pueblo israelita, como nosotros ya lo vimos en el libro de Gálatas, vemos que Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Un pacto que no dependía de las obras de Abraham, sino que era un pacto que Dios mismo se había propuesto llevar a cabo, en el cual le había dicho que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en el 26, para vosotros en primer lugar, Dios habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. El aceptar el mensaje del Evangelio, el reconocer a Jesucristo como Señor y Dios nos va a apartar de nuestras transgresiones y nos va a llevar a caminar una vida que agrada a Dios, una vida que honra a Dios, no para que Dios nos perdone, sino porque Dios ya nos ha perdonado. Y en resumen, hermanos, ¿qué podemos tomar de este pasaje? Fue como lo dije al principio, hermanos, tiene bastante enseñanza. Podríamos quedarnos explicando aquí la autenticidad del Mesías por medio de los profetas, como Pedro les señalaba a estos hombres, hermanos. Pero lo que el Señor me ponía en el corazón era que nosotros miráramos esto como una oportunidad para proclamar el Evangelio. Hermanos, no va a haber crecimiento de la iglesia, no va a haber salvación en nuestras casas si no hay predicación del Evangelio. Y si nosotros no predicamos el Evangelio de manera correcta. Esto nos lleva a la reflexión, ¿cuántas oportunidades hemos desperdiciado en nuestra vida? ¿Cuántos momentos que Dios tal vez nos ha llevado a compartir con alguien hemos perdido por hablar de otras cosas? ¿Cuántas horas tal vez hemos pasado con personas a nuestro alrededor
y no hemos aprovechado esto para predicar el Evangelio. Dios va a traer bendición a su iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Debemos aprovechar cada oportunidad. Pablo le decía a Timoteo que él debía predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos pedirle al Señor, hermanos, que nos quite ese universalismo inconsciente que hay en nuestras mentes, de creer que las personas van a salvarse porque sí. Que el Señor nos ayude a no desaprovechar los momentos, así sea por medio de milagros, momentos dolorosos, momentos de alegría, que nosotros siempre tengamos presente que debemos llevar a las personas a Jesucristo, al arrepentimiento, al perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo. Y que eso va a traer tiempos de refrigerio, hermanos. Aquí el pasaje que sigue nos va a mostrar las consecuencias de esta predicación. Porque cuando Dios trae bendición a su iglesia por medio de la predicación del Evangelio, también va a haber oposición, hermanos. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor nos lleve a reflexionar a nosotros. ¿Cuántas oportunidades hemos desperdiciado?